Vamos a hablar con Nicolás Litvinov, él es director de estudinero.org. Bueno, vamos a hablar con Nicolás Litvinov, director de Estudinero. Con el licenciado Nicolás Litvinov, él es economista, fundador y presidente de Estudinero. Del país, estamos en la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Muy gentilmente nos atiende Nicolás Litvinov. Bueno, recurrimos constantemente a entrevistas y charlas con él y bueno, nuevamente lo volvemos a saludar. Él es director de estudinero.org. Nicolás, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Te saluda Francisco Villanueva aquí desde la radio de la Universidad. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Francisco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero muy bien. Bueno, hay un tema muy interesante, por eso te convocamos y queremos charlar con vos, un tema que recientemente se ha publicado, ¿no? Ahora en enero en el diario La Nación, y tiene que ver con los endeudamientos. Mucho se habla del endeudamiento de la Argentina, pero seguramente hay muchas familias hoy endeudadas, con tarjeta de crédito y bueno, y en definitiva de distintas maneras. Decía el título, el año 2022 es el año ideal para desendeudarse. ¿Cómo lograrlo, Nicolás? Bueno, se estima que más del 60% de las familias tienen algún tipo de deuda, ¿no? Sí. Que, como decías vos, tarjeta de crédito o deuda con el banco, o préstamos con fintech, que ahora se están sacando mucho a través de distintas fintech muy conocidas que ofrecen préstamos muy rápidos, pero a tasas también bastante altas. Ese endeudamiento familiar o individual termina repercutiendo mucho en tu vida, en tu estilo de vida y también en las decisiones que tienen que tomar una persona desde el punto de vista laboral y comercial, ¿no? En general, los temas de deuda en su mayoría tienen que ver con desórdenes o problemas en los gastos, más que en los ingresos, que es lo que piensa la mayoría, ¿no? La mayoría de la gente piensa, bueno, yo ahora me endeudo, pero cuando me aumenten los ingresos o si tuviese más ingresos no me endeudaría, pero en general no es así, sino que ingresos más altos de una persona con tendencia a endeudarse lleva a tomar más deuda todavía para financiar más gasto. Y en general el tema de la deuda viene principalmente de un tema de desorden en el gasto o cuando hablamos de desorden del gasto, por ejemplo, hablamos de los gastadores compulsivos, aquellos que no pueden hacer una pausa entre el deseo de comprar algo y la concreción, claro, sino que tienen que salir a comprar todo. Y también muchas veces tiene que ver con la relación emocional con el dinero, ¿no? Mucha gente siente por temas por ahí de educación familiar, porque recordemos que temas de finanzas personales no se enseñan en ningún colegio, en ninguna universidad. Entonces aprendemos principalmente en función de cómo gasta el dinero nuestra familia, lo que piensa de dinero nuestra familia, y mucha gente por ahí se crió en familias en donde los padres veían al dinero como algo pecaminoso o algo que la gente que tenía mucho dinero era porque algo había hecho o alguien había estafado y ese tipo de cosas. Entonces tienden a cuando aumentan sus ingresos tratar de sacarse el dinero de encima gastándolo lo antes posible para no sentir que son malas personas, por ejemplo, ¿no? O sea que como ver, es algo multicausal el tema del endeudamiento, pero lo que sí sabemos es que siempre lleva a una menor calidad de vida, sí, ¿no? Para la gente que está endeudada. No, totalmente, ¿no? Tiene que ver un poco con esto de cómo nos medimos a la hora de gastar, hasta qué monto poder gastar, ¿no? Pero hasta qué punto o en qué punto realmente la inflación tuvo que ver, Nicolás, porque tuvimos una inflación el año pasado y venimos acumulando inflación constantemente, una inflación de más del 50%. Digo, uno tiene un nivel de vida, ¿no? De consumo. Y hasta qué punto esa inflación también ha incidido justamente en ese endeudamiento.
Sí, bueno, existen falsas creencias como que, por ejemplo, comprando en cuotas le ganás a la inflación, ¿no? Y la verdad es que a la inflación hay que ganarle por el lado de la inversión y no por el lado del gasto. Claro. Sí, O sea sí. que eso quiere decir que si vos le querés ganar a la inflación, que es lo que queremos todos para que nuestro patrimonio no se deprecie, o sea que nuestros ahorros, si en el caso de tenerlos, o nuestros ingresos no pierdan poder adquisitivo, tratar de ganar la inflación por el lado del gasto es un error. Pensar que si, bueno, compro en cuotas ahora 12 o ahora 24, le estoy ganando a la inflación, porque después esas cuotas empiezan a sumar a otras deudas o a otros productos que había financiado en cuotas. Llega el resumen de la tarjeta a fin de mes, Claro. te das cuenta que no lo podés pagar todo y que tenés que pagar el pago mínimo o una parte de ese resumen, y te empiezan a correr intereses que son casi usureros, ¿no? Entonces, Claro. por eso digo, a la inflación hay que ganarle por el lado de la inversión, buscando inversiones que tengan un rendimiento más alto que la inflación, o por lo menos que la empaten para no perder poder adquisitivo, pero no por el lado del gasto, ¿no? Porque digo, hablar de 50% de inflación es de repente encontrarte con que tenés la mitad del dinero que estás cobrando, con la mitad del sueldo prácticamente, ¿no? Encontrarte Claro, quizás con ese escenario. El 50% es anual, digamos, ¿no? El 50% es anual, el sueldo lo cobras de manera mensual, y además siempre hay actualizaciones que a veces están, en la mayoría de veces, lamentablemente, están por debajo de la inflación, a veces empatan y a veces podría llegar a estar un poquito más alto. No sé, parece que el año pasado, por lo menos, las actualizaciones de salario y eso estuvieron bastante cerca de la inflación, ¿no? Y eso quizás tenga que ver con que el tipo de cambio estuvo un poco más quieto, digamos, que otros años, entonces se pudo lograr ese emparejamiento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede en este año. Claro. Bueno, ¿qué estrategia tomar? ¿Cómo desendeudarse, Nicolás? ¿Por dónde ir, digamos? ¿Qué hay que tener en cuenta? Sí, justamente en la nota que mencionabas doy varios consejos. El primero tiene que ver con frenar frenar de cuajo el crecimiento de la deuda, ¿no? Porque hay gente que va tomando distintas microdeudas, sería, ¿no? Tiene un plan de ahorro y al mismo tiempo paga en cuotas la compra del supermercado, o sea, financia en cuotas un consumo corriente, tiene un préstamo hipotecario y comienza a abonar el mínimo de la tarjeta de crédito. Entonces, si ya tenés una deuda, tenés que tener en la cabeza que no podés contraer ninguna otra, porque tu objetivo principal es pagar esos intereses para sacarte esa deuda de encima, ¿no? Y eso de tomar una deuda para pagar otra, sabemos que nunca termina bien, ¿no? Porque eso es pedirle prestado a Juan para pagarle a Pedro, y termina siempre con dificultades, ¿no? Así que una sería concentrarse, digamos, ponerse como objetivo el pago de los intereses de la deuda y no tomar ninguna otra deuda hasta que la que tengas ahora no esté saldada, ¿no? Bueno, un tema fundamental e importante, ¿no? Tema, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo una familia sale de un endeudamiento? ¿Tarda un año? ¿Quizás un plazo un poco más? ¿Cuánto tiempo aproximadamente, Nicolás? Bueno, eso va a depender más que nada de la voluntad y a veces del trabajo en equipo que pueda hacer esa familia para poder afrontar esa situación, ¿no? Pero hay medidas que tienen que tomarse, como por ejemplo cortar el acceso a los vehículos de crédito. Hoy en día, antes por ahí para pedir un préstamo, hace muchos años tenías que ir al banco, solicitarlo, firmar. Hoy en día, haciendo un clic, ya de repente tenés un préstamo a tu disposición depositado en tu caja de ahorro, ¿no? Pero claro, es fácil pedirlo, lo difícil después va a ser devolverlo por el interés que te van a cobrar. Entonces, lo primero siempre es, bueno, en hacer un trabajo en equipo. A veces también ese trabajo en equipo tiene que ver con dejar las tarjetas de crédito en casa, en un cajón, guardarlas ahí. Hay gente más extremista que las mete directamente en el freezer para tenerlas congeladas y no poder usarlas. Usar la tarjeta de débito, usar el efectivo y no dejarse tentar con la facilidad para acceder
al crédito. Sacar la tarjeta de crédito de la billetera directamente. Totalmente. No tenerla totalmente arriba. Guardarla en el cajón. Usarla solamente, claro, y usarla solamente para promociones puntuales o para casos muy puntuales, pero lo ideal, repetimos, ¿no? Para una familia que está endeudada y está tratando de salir de deudas, porque no es para todo el mundo. Hay gente que maneja bien la tarjeta de crédito, que leyó, que aprendió, porque no es tan fácil manejar bien una tarjeta de crédito. Hay muchas cuestiones que hay que tener en cuenta, hay que saber cómo funcionan los intereses, cómo funcionan los cortes mensuales. Bueno, hay toda una serie de cosas que hay que aprender y nadie nos enseña eso. Entonces, frente a eso, y para una familia que tiene, o una persona que tiene tendencia a endeudarse, lo mejor es cortar el acceso a los medios de crédito, y uno de ellos importante es la tarjeta de crédito. Mira vos, bueno, qué importante realmente, no digo, cuestiones a tener en cuenta. Aplicar el índice cash flow. ¿Qué es el índice cash flow, Nicolás? Sí, el índice cash flow es un índice que te ayuda para determinar, para una persona que tiene varias deudas, cuál es el tipo de deuda que le conviene pagar primero, ¿no? En el caso de querer precancelar. Y se calcula tomando el monto total de la deuda a pagar, todo eso dividido el pago mínimo mensual que puedo llegar a hacer. Y lo que nos dice, supone que tenés 2 o 3 deudas, ¿no? Como decíamos antes, le debes a la tarjeta de crédito, le debes al banco y le debes a una fintech de crédito. Entonces agarrás esas 3 deudas, haces este cálculo del monto total de la deuda a pagar dividido el pago mínimo de cada una de ellas, y lo que te dicen en ese caso es que si el número que te da como resultado esa división está entre 0 y 50, la deuda es muy nociva para los bolsillos y conviene precancelarla cuanto antes, ¿no? Mirá vos. Si el resultado te da entre 50 y 100, es una deuda que no es tan nociva, pero hay que prestarle atención, y más de 100 sería una deuda que no es tan relevante y que, bueno, la podemos seguir pateando en todo caso, sí, y dándole más atención a las otras, ¿no? Claro, no, totalmente. Ahora, Nicolás, una familia que, por ejemplo, esté endeudada con un banco, tenga la tarjeta de créditos, llega la facturación correspondiente y no puede pagar, se hace el famoso espiral, ¿no? Mes a mes, y está con el pago mínimo. ¿Qué le conviene? ¿Seguir con el pago mínimo? Porque ya tiene una factura, no sé, supongamos de 50.000 pesos, el cual no llega. Lo que más conviene que es cortar, refinanciar, seguir con el pago mínimo. ¿Qué estrategia tomar en ese sentido? Bueno, el pago mínimo siempre es lo menos aconsejable, porque las tarjetas de crédito, o a veces son los bancos emisores de la tarjeta de crédito, aplican una tasa de interés que se conoce como costo financiero total, que hoy en día puede estar arriba del 130% anual. O sea que es una tasa que es de más del 10% mensual, ¿no? Entonces, eso hace que si vos empezás a postergar el pago mínimo, ese interés va aumentando y por ahí en un par de meses te duplica el monto que tenías que pagar originariamente, y se empieza a formar una bola de nieve que cada vez se hace más difícil afrontar. Entonces yo diría que el pago mínimo tiene que ser una prioridad de cancelarlo cuanto antes, para el que ya lo tomó, y para el que no lo tomó buscar otras alternativas que no sea esa para poder financiar sus gastos. Claro, o sea, decir, directamente acercarse a la entidad y refinanciar por completo. Sí, seguro, o conseguir dinero por ahí de algún otro lado. Lo principal siempre pasa por entender cuál es el costo de cada crédito, ¿no? Así como cuando vamos a comprar algo, averiguamos los precios. Cuando tenés que sacar un préstamo, tenés que averiguar cuál es el costo financiero total que tiene ese préstamo, no la tasa nominal anual, no la tasa efectiva anual, sino el costo, el CFT, costo financiero total. Entonces, cuando tenés ese dato, vos podés comparar entre distintas entidades o distintos medios para conseguir el crédito, y bueno, y ahí te vas a dar cuenta cuál es el que menos CFT te está cobrando, y por ende por dónde te convendría empezar, digamos, ¿no? Claro. Bueno, Nicolás, te agradezco mucho la charla con la radio de la universidad. Muchas gracias por tu tiempo. De nada, un placer, que estén bien. Un abrazo, hasta luego.